Hola, buenos días. Antes de nada, darle las gracias a ACU Asturias por contar conmigo como siempre, y por otra parte es para mí un honor estar al lado igual de Noemí Eiró y que el doctor Peña. Es para mí un orgullo. Solamente con esto vamos a pasar directamente a presentaros un poquitín la epidemiología y el estado actual de la enfermedad infantointestinal en Asturias, que es datos perfectamente extrapolables a España y a Europa. La evolución temporal de la incidencia en los últimos 50 años va cada vez más en aumento. Se diagnostican al año unos 250 casos en nuestra comunidad, con una curva que asciende en el caso de la colitis ulcerosa y que es una meseta en el caso del Crohn y se mantiene. Como que comenté, estos datos, esta forma de presentarse la enfermedad es igual en España y está prohibida en los últimos estudios europeos. Afecta sobre todo a personas jóvenes, con todo lo que eso indica, por lo que deben tener en cuenta que estos datos de prevalencia van aumentando de forma progresiva y crean una importante carga asistencial y una importante carga a nivel del sistema sanitario y a nivel de toda la seguridad social e incluso de carga familiar para las familias que tengan a estos pacientes con ellos. En 1997, en Asturias, la prevalencia de inflamatoria era 250 casos por cada 100.000 habitantes. En el año 2007, la prevalencia había aumentado a 466 casos por 100.000 habitantes. Y actualmente, a esta fecha del 2012, podemos estimar que en nuestra región están diagnosticados 6.000 pacientes con enfermedad inflamatoria. El diagnóstico se hace cada vez en etapas más tempranas y más jóvenes de la vida, con lo cual se van a ver afectados aspectos muy importantes como el crecimiento, el desarrollo académico desde niños, adolescentes a carrera profesional, todo el inicio de vida en pareja, de relaciones, el tema de la fertilidad, que es muy importante en chicas jóvenes, así como el inicio de la vida laboral y de un desarrollo profesional completo. Todo ello influye que el deterioro de calidad de vida a estas edades implica que tanto los pacientes como la familia, en el momento que hagamos el diagnóstico, se crea como un ambiente hostil que en algunas ocasiones se trata mucho en salir, tanto para el médico como para la familia y el paciente, salir de ese bucle viciado. A nivel de costes, la enfermedad infantointestinal genera un alto coste sanitario directo, porque los ingresos hospitalarios son responsables de un 50-80% del coste. Aquí, hombre, el progreso de la enfermedad ahora ha cambiado mucho en los últimos años, porque sí que hay fármacos biológicos que, aunque son más caros, son más potentes y se disminuye mucho lo que es el número de brotes y las recidivas de la enfermedad, y se aumenta la calidad de vida. Los costes indirectos, es decir, la pérdida de productividad, las jubilaciones anticipadas, temas de invalidez, pérdidas de cursos escolares, etcétera, son también muy importantes y yo creo que a estas alturas los más importantes. Es por lo que actualmente se tiende en todos los hospitales de la red pública española y aquí en Asturias en los últimos años a crear unidades monográficas que dan una atención individualizada, una atención más rápida, una atención más centrada en el individuo, con una relación integral de la persona en todos los niveles, físicos, psíquicos y a nivel ambiental, intentando que el paciente continúe con su vida familiar, de ocio, de estudios y laboral. Los fármacos de siempre se están comercializando con mecanismos de liberación distintos para intentar mejorar, que para vosotros que es muy importante, que la adherencia al tratamiento sea mayor, buscando siempre dar en la diana y aumentando que el número de pacientes en remisión sean cada vez más y que eso facilite el tomar la medicación, la adherencia al tratamiento, con poder hacer vuestra vida en actividad normal. Con ello se pretende buscar aumentar la satisfacción, mejorar el confort individual del paciente y luego reducir el coste sanitario de la enfermedad. En España, en 2011, 80% de los pacientes que estuvieron en incapacidad temporal, es decir, paciente que tuvo que cogerse la baja por brotes, por cirugías, etcétera, han estado menos de 6 meses. Eso ya es muy importante. O sea, cara a desarrollar la vida familiar, la vida laboral, esto no es nada para una empresa contratar a una persona. Sois gente muy válida, como cualquier persona y como cualquier contexto. Y luego, menos del 3% obtuvieron una incapacidad permanente, un 2% solamente una incapacidad permanente total y no llega al 1% una absoluta. Y por último, ya para dar entrada a la doctora Eiró, la prevalencia total de cáncer colorectal es aproximadamente de un 4%. Pues nada, primero daros las gracias por permitirme estar con vosotros hoy.
pues vamos a ir un poco a lo que es la tendencia que hay a saber, o lo que intentamos entender con cómo funciona la inflamación intestinal y de dónde puede venir esta inflamación. Pues la teoría estaría en, si entramos en el intestino, vemos las vellosidades y vamos a coger un patógeno, que de momento pues, podemos considerar que la causa es una bacteria o la flora microbiana que hay en el intestino, que penetraría más allá dentro de las vellosidades, llegando a entrar entre células, donde hay unas células grandes, así que son del sistema inflamatorio, que son las células dendríticas, que son como los primeros soldados de esa armada, que entonces reconocen esa bacteria, llaman a otra población, que son los linfocitos, que son los que vemos, que son los soldados que están encargados de ir a destruir ese patógeno que hemos identificado como peligroso para nosotros. En la destrucción de esas bacterias se incluye la destrucción, el sistema inmunológico es así, cuando tiene una meta, para cumplir esa meta puede llegar a destruir las células epiteliales propias del intestino, y ahí es donde vemos entonces una afectación de la pared intestinal. Si comparamos los diferentes, cómo está el colon en cada estado, pues en un colon normal la luz es bastante grande y no vemos nada, una pared bastante lisa con su músculo y demás. Cuando ya llegamos a la pared, si hacemos un corte de la luz intestinal de un paciente con enfermedad de Crohn, ya vemos que hay un engrosamiento de la pared, en muchos casos pues debido a la estenosis. Tenemos una pared intestinal interna que, bueno, traducido al inglés sería como empedramiento, es decir, como forma de varias piedras, ¿no? que estaría ahí nada liso ni muy regular. Puede padecer fisuras, en ciertos casos fístulas, y en el caso de colitis ulcerosa pues están las úlceras o los pseudopólipos. A nivel endoscópico, los médicos cuando se hacen una endoscopia o colonoscopia, pues un intestino normal pues se ve una luz bien abierta. En el caso de una enfermedad de Crohn, en muchos casos una estenosis, que es un tejido así que fibrótico que no deja pasar el endoscopio, y en el caso de colitis ulcerosa pues se puede ver pseudopólipos, que sería este tipo de protuberancia, ¿no? En corte histológico, lo que ve el patólogo, pues vemos en un colon normal están las vellosidades muy bien dibujadas, las vemos correctamente. En el caso de una enfermedad de Crohn, con una estenosis, pues vemos que la estructura aquí ya no está nada respetada, y hay un tejido grueso aquí fibrótico que aparece debido a la estenosis. Y en el caso de la colitis ulcerosa llegaríamos a ver las ulceraciones y también ya no respetaríamos este patrón de vellosidades intestinales. Realmente el hecho de tener que pasar de un corte intestinal pues correcto con todas sus vellosidades a una destructura completa de la pared intestinal, pues pasa por una degradación de esa estructura. Y en esa degradación, en las cuales también acaba siendo pues presentando fístulas, fisuras, úlceras, en esa degradación aparecen las metaloproteasas. Entonces, dentro de las metaloproteasas, ¿qué pueden hacer esas proteínas? Esas proteínas, esta imagen que es así un poco compleja, pues es lo que es la matriz extracelular. Las metaloproteasas, que estarían representadas aquí como esas proteínas así azules, lo que se encargan son de cortar todo lo que es la matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? Pues ese tejido conjunto de proteínas que da sostén a todas las células de nuestro cuerpo. ¿Vale? Si en la pared intestinal pues tenemos las células epiteliales, están soportadas por algo, y eso es la matriz extracelular, que está compuesta por diferentes tipos de colágenos, fibrinógeno y demás. Pues las metaloproteasas son expertas en cortar toda esta matriz, toda esta red que está ahí preparada para que tengamos un tejido correctamente estructurado. ¿Qué hacen si las vemos así actuar un poco en directo de forma simbólica? Pues son capaces, por una parte, de destruir, pues como vemos, la unión entre las células, pues eso sí son las células del epitelio intestinal, pues ya vemos que rompen un poco la estructura de esas células, desorganizando un poco la estructura. Son capaces también de activar factores de crecimiento que estarían producidos por las células endoteliales, también factores de crecimiento que están en la matriz extracelular asociados a otras proteínas, y también pueden romper receptores, que eso evita entonces
de forma desfavorable que se comunique, es decir, que ese marcador que iba a venir se comunique con la célula endotelial y romper lo que os he contado antes, la matriz extracelular, desestructurando toda la estructura de la pared intestinal. Entonces, las metaloproteasas no actúan porque sí, actúan por un sistema donde evidentemente siempre y en casi todas las patologías interviene la inflamación. Ahora he perdido mi puntero. Aquí lo tengo. ¿Lo veis? No. No sé dónde estoy. Aquí, ya lo he visto. Entonces, si estamos aquí, estas son las células epiteliales de la pared intestinal, tenemos algún agente infeccioso, que podría ser virus, bacteria, toxinas. En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, parece que la teoría inicial sigue siendo todavía alguna que otra bacteria o la flora microbiana del intestino. Pasaría algún mensaje desde estas células a este macrófago que hemos visto antes, que podía ser una célula dendrítica, que a su vez, aquí reconocéis una molécula, activa, esos son citoquinas. Por mensajes inflamatorios activa otro tipo de célula que hemos visto antes en amarillo, que era el linfocito, el soldado encargado de ir a atacar el agente concreto, y por unas moléculas que creo que aquí ya conocéis muy bien, que es el TNF-alfa. Ya os suena de las terapias biológicas. Entonces, esa cascada de activación, la inflamación, es decir, estos factores inflamatorios, activan en cada célula la producción de alguna metaloproteasa. MMP es la forma corta de decir metaloproteasa. Y también lo que se ha visto últimamente es que además de la participación de las células inflamatorias en la degradación de la matriz extracelular, hay una participación de un tipo celular que es el fibroblasto. El fibroblasto hace unos años era meramente una célula que estaba ahí de estructura y que no tenía ningún papel activo. Y ya desde hace unos pocos años ya sabemos que el fibroblasto tiene un papel activo tanto en la inflamación como degradación de matriz extracelular como en progresión tumoral. Bueno, esas son otras células inflamatorias, pero para que veáis que las metaloproteasas tienen relación con la inflamación y son producidas tras activación de algún tipo celular por mensajes inflamatorios. Recientemente en la unidad de investigación del Hospital de Jove, de hecho ha sido publicado este año, a principio de año, en la revista Inflammatory Bowel Disease, que es la revista de mayor impacto en enfermedad inflamatoria intestinal, es una revista americana. Nos habíamos planteado ver la expresión de las metaloproteasas y sus inhibidores, son inhibidores endógenos producidos por los propios tejidos que se llaman TIMS. Entonces nos hemos propuesto ver la expresión de estas proteínas tanto en la enfermedad de Crohn, considerando un proceso crónico, y comparándolo con la diverticulitis, que es un proceso agudo. Es decir, alguien que padece de diverticulitis tiene diverticulitis en ese momento, se le cura, se le opera, o el tratamiento más adecuado es en el momento, y no se cronifica, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hemos observado? Pues bueno, primero os muestro tinciones, eso es como evaluamos la expresión de cada proteína en el laboratorio por inmunohistoquímica. Y entonces hemos podido observar que menos esta metaloproteasa 1, lo que es la metaloproteasa 2, 9 y 13, está más expresada en el proceso crónico. Hay una mayor expresión de metaloproteasas, es decir, esas proteínas que desestructuran la pared intestinal se expresan de forma más significativas en un proceso crónico que en un proceso agudo. De hecho, cuando hemos ido a ver y comparar la mucosa inflamada y no inflamada de la diverticulitis, hemos podido ver que los inhibidores de la metaloproteasa, los que evitan que se estructure la matriz extracelular, están muchísimo más expresados en la mucosa no inflamada que en la mucosa inflamada. Es decir, hay una protección contra las metaloproteasas cuando no tenemos la mucosa inflamada, y cuando la mucosa está inflamada, evidentemente, todas las proteínas proinflamatorias activan la producción de metaloproteasas. Entonces, las conclusiones del estudio pues, han sido que evidentemente existe una comunicación entre las células inflamatorias y no inflamatorias, pues había una participación también de los fibroblastos en la producción de metaloproteasas, que el TNF es un mediador que podía ser importante en esa comunicación, que es conocido, es sabido que el TNF activa la producción de metaloproteasas, y por tanto, como el TNF sí que es eficaz en pacientes con
con enfermedad de Crohn que presenta fístula, pues puede haber un posible papel antiproteolítico y protector de la matriz del TNF-alfa, ¿vale? Del TNF-alfa. Entonces, ¿se podrían considerar las metaloproteasas como un factor pronóstico en la evolución de la enfermedad? Pues recientemente, y muy recientemente, hace unos meses, hemos tenido una llamada de una farmacéutica, Merck Serono, para consultarnos. Quieren iniciar un proyecto terapéutico, quieren lanzar una posible terapia alrededor de las metaloproteasas en la enfermedad inflamatoria intestinal y nos han llamado para que les vayamos a aconsejar, pues consideran que la unidad de investigación de Hospital de Jove tiene suficientemente experiencia en el estudio de las metaloproteasas y el artículo que hemos publicado sobre la enfermedad inflamatoria intestinal les ha parecido suficientemente relevante para pedirnos consejo en el desarrollo de sus proyectos. Entonces, bueno, primero ellos le ven ya el interés a nivel terapéutico. En lo que respecta a la unidad, se sabe que el cáncer de colon está asociado a la inflamación en general, es decir, un proceso inflamatorio crónico suele tener asociado un cáncer. En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, el riesgo relativo de desarrollo de cáncer de colon se sitúa entre 3 y casi el 11, dependiendo pues, la extensión de la enfermedad y su evolución. Y por tanto, ¿cómo actúan las metaloproteasas y sus inhibidores en la progresión tumoral? No vamos a entrar en los detalles, más o menos lo que habéis visto antes. Si las metaloproteasas lo que hacen es degradar constantemente y agredir constantemente la estructura del intestino, pues eso va a favorecer que alguna que otra célula pues, se convierta a ser célula tumoral y lo ayude, ¿no? Pero tenemos también en nuestro cuerpo, ahí lo tenemos, los TIMs, que son los inhibidores naturales de metaloproteasas. Y esos inhibidores naturales de metaloproteasas pues, inhiben la producción sobre todo la acción de las metaloproteasas y vía otro factor son capaces de promover la inflamación, pero también de inhibir la progresión tumoral. De hecho, hay varios fármacos que se están desarrollando para inhibir las metaloproteasas en sus diferentes sitios estructurales, porque la estructura proteica es bastante compleja, entonces es una tendencia actualmente. Desde la unidad de investigación tenemos los resultados para enseñaros así un poco por encima, donde estamos viendo que las metaloproteasas, hemos mirado las metaloproteasas en diferentes sitios. En mucosa inflamada y no inflamada de pacientes que han desarrollado un cáncer colorectal y pacientes que no han desarrollado cáncer colorectal. Ambos tipos de pacientes que tenían enfermedad inflamatoria intestinal. Y hemos ido a mirar la expresión de esas proteínas tanto en la célula epitelial del intestino, en el fibroblasto y en las células inflamatorias que están en esa estructura, ¿no? Entonces os enseño, en la célula epitelial la verdad es que no hemos visto muchas diferencias, tanto en los asociados como no asociados a tumor no había mucha diferencia y ahí la expresión de metaloproteasas estaba equivalente. Sin embargo, cuando íbamos a ver las células inflamatorias intestinales, de la mucosa inflamada, hemos visto que algunos factores como la metaloproteasa 14 está muchísimo más presente en pacientes que luego han desarrollado un tumor, al igual que hemos podido ver que el TIM2, que es uno de los inhibidores de metaloproteasas, no se encontraba expresado en los pacientes que no habían desarrollado ningún tumor. Entonces estamos viendo estos resultados, al igual que en los fibroblastos, esas células que os contaba que inicialmente se consideraban como meramente pasivas, de un papel pasivo, y se sabe ahora que tienen un papel muy activo, pues estamos viendo que esas células también tienen una expresión alta de proteínas de metaloproteasas que degradan la matriz extracelular en pacientes que tienen un tumor, que han desarrollado un tumor asociado a la enfermedad inflamatoria, y sin embargo los inhibidores siempre no están presentes en los pacientes que no han desarrollado ningún tumor respecto a eso. ¿Qué estamos viendo? Os dice, vale, ahora os he contado que vemos, no las vemos. Bueno, los resultados son muy preliminares todavía para tener una conclusión. Lo que nos está enseñando es que quizás sí que podríamos, o eso intentamos conseguir, alguna de esas metaloproteasas o varias en su conjunto nos puedan decir cuál es el paciente que va a desarrollar un cáncer colorectal y cuál es el paciente que no lo va a desarrollar.
Eso es lo que estamos intentando. Estamos viendo que algunos factores empiezan a marcar la diferencia, siendo todavía el número de casos muy pequeñito. Entonces, perdón, ¿tienen las metaloproteasas un papel en la evolución de la enfermedad? Pues creo que hemos visto que ya participa activamente en la degradación y desestructuración de la pared y la formación de fístulas y de úlceras y demás. Entonces, hay un papel en la evolución, sí. ¿Sabemos todavía entenderlas y saber por dónde van a ir y predecir si hay tal metaloproteasa, pues el paciente va a desarrollar alguna fístula? Todavía no lo sabemos. Pero posible diana terapéutica, sí, Merck Serono está ahora mismo muy interesado en ese proyecto. Hay muchos inhibidores, de momento que se usan mucho in vitro y en animales respecto a las metaloproteasas, entonces puede llegar a ser una diana terapéutica. Eso sí, nunca olvidéis que los objetivos de las investigaciones, sean cuales sean, los investigadores lo que queremos, investigadores y médicos, es que ofrecer al paciente una terapia que responda a sus necesidades, que sea siempre una eficacia elevada con inducción de la remisión y de tiempo prolongado manteniendo la remisión a largo plazo, ¿no? Pues todos estos trabajos en la unidad de investigación son posibles y tenemos muchísimos más, pues gracias a toda esa gente que ha pasado por la unidad o que está actualmente en la unidad, y evidentemente esto no sería posible sin el doctor Francisco Vizoso, quien es el jefe de la unidad y quien nos anima todos los días a pensar en los pacientes. Desde París, con amor. Gracias. Vamos a poner en perspectivas estos avances que nos han hablado, por una parte, Pilar, sobre la epidemiología, y por otra parte, estos avances en las proteasas. Si abren Google en el día de hoy, van a ver que es el día de la Tierra, el día de hoy. Y es curioso, pero lo que sabemos ahora es que las enfermedades inflamatorias intestinales no son enfermedades que pensábamos que eran únicamente de la civilización occidental, sino que son enfermedades globales. Y, por ejemplo, es interesante que en los más oscuros son donde la incidencia y la prevalencia, o sea, los casos nuevos y los casos que se mantienen, es más alto. Y ven ustedes, por ejemplo, en el norte de América, tanto Estados Unidos como el Canadá, como en Europa, sobre todo en los países nórdicos. Y claro, yo me formé en Inglaterra y en Holanda, y por eso me he dedicado 40 años a estas enfermedades. Tuve la suerte de trabajar con el doctor Trulov, que descubrió el efecto de los corticosteroides en 1955. Pero en mi país, en El Salvador, mi país originario, casi no existe enfermedad, y sobre todo en Nicaragua, menos que en El Salvador. De los países centroamericanos, únicamente en Costa Rica se ven estas enfermedades. Y, por supuesto, si ven ustedes en Argentina, y esto pasó antes de lo que la Cristina está haciendo ahora, la mayor parte de descendientes de los argentinos son españoles, alemanes, italianos. Hemos hecho estudios genéticos, hemos comparado los pacientes de la doctora Alicia Zambueles de Buenos Aires con los de Madrid y con los de Ámsterdam, y no hay ninguna diferencia. Entonces ahora estamos viendo que pacientes, gente de Paraguay está yendo a Buenos Aires para que la traten, y gente que no tienen descendencia únicamente de europeos. O sea que están aumentando, hay cambios en estos países también. Y sí, es interesante que, como mencionaron las dos doctoras también aquí, los biológicos, que son unas terapias tan caras, esos también nos hacen pensar que el tratamiento de estas enfermedades va a ser mucho más complicado, y tenemos que tener en cuenta otros factores éticos sí, puedo pasar aquí, ¿no? Sí. La Organización Mundial de la Salud ha sugerido que para que un tratamiento sea coste efectivo, en realidad debíamos de tener en cuenta esto que los economistas, el PIB que llaman los economistas, aquí probablemente hay varios economistas y que probablemente pueden explicarlo mejor que yo, pero lo interesante es que, aunque no es perfecto, si ven ustedes, por ejemplo, que los países que tienen mayor PBI tienen esta enfermedad, es más frecuente esta enfermedad.
Como les decía antes, en Nicaragua tiene en este momento, en estos últimos 2 años, sobre todo, desde que está Ortega, sobre todo, tenemos el PBI tan bajo como en África. ¿Ves? Eso, por una parte, indica que hay una asociación entre desarrollo de una sociedad y esas enfermedades. Pero por otra parte trae unos grandes problemas, porque si dice la Organización Mundial de la Salud, para que sea coste efectivo, tiene que costar un tratamiento menos del 1% del PIB. Si cuesta más de 3%, no es fiable. Entonces los economistas y nuestros gobiernos tienen que calcular si podemos pagar esos tratamientos a la larga. Y por ejemplo, desde luego, en los países latinoamericanos y en África, no se puede pagar esto, son $4.000 al año que ganan, es el PBI, en comparación con 40.000 en los Estados Unidos o 50.000 en el 2011. Imagínense ustedes el problema que va a haber. Por tanto, la investigación es importantísima y sobre todo para poder regular y ver qué pacientes necesitan esos medicamentos. Las perspectivas de lo que nos ha hablado Noemí es verdaderamente algo nuevo, porque fíjense ustedes que en la década de 1990 al 2000, las dianas terapéuticas, o sea, de todos los medicamentos que hemos desarrollado y de donde salió el anti-TNF-alfa, estaban basados en ese concepto que teníamos de la inflamación, que son 2 brazos, ¿no? Que son todas estas citoquinas, la interleuquina 1, la 18, la 12, la 21, el interferón gamma, el TNF-alfa. Esos son citoquinas, son moléculas proinflamatorias. Las mujeres y los niños tienen un poquito más proinflamatorios que los hombres en general, excepto cuando las mujeres están embarazadas. Entonces aumentan un poquito las interleuquinas 2, que se llaman, el grupo de las interleuquinas 2, que son de regulación. Porque claro, hay que proteger el feto. Si tenemos una respuesta muy fuerte, entonces también el feto podría ser eliminado. Entonces la naturaleza ha hecho de esta manera, ¿no? Lo mismo en nuestros países pobres, por ejemplo, nosotros tenemos también, casi más que en los nórdicos, una respuesta TH2, porque tenemos parásitos. Y claro, los parásitos también hacen que estimulan la respuesta TH2 para evitar que sean eliminados. Entonces, ese es los conceptos, y basado en esos conceptos, entonces toda la industria se volcó y dijo, bueno, vamos a desarrollar anticuerpos monoclonales para, si el TNF-alfa es lo que produce la inflamación, entonces eliminemos el TNF-alfa, y eso es lo que se ha hecho. Y se han hecho también contra la interleuquina 12, pero de todas las interleuquinas que se han probado, el mejor y el que está, por ejemplo, aquí en España creo que tenéis 2, el infliximab y el adalimumab. En Estados Unidos tienen 3, pero todos estos han salido de estas terapias, ¿no? Ahora, en los últimos años, lo que ha pasado es que, y lo mencionó ya Noemí también, que hemos visto que los conceptos están cambiando y hay algo especial en la microflora intestinal, que la flora nuestra no es igual. Y también, por ejemplo, si seguimos con la comparación entre los países nórdicos y los países pobres y los países en desarrollo, vemos que la flora es diferente. Por ejemplo, los lactobacilos, los bifidobacterias, que son muy buenos, y ahora todo está puesto de moda con los yogur y todo esto, empiezan a medir los lactobacilos y bifidobacterias en las heces de esas poblaciones, y se ve, por ejemplo, que hay poblaciones en Latinoamérica que tienen muchísimos lactobacilos y bifidobacterias, y en cambio en los países más avanzados, con lo que se llama el fast food, entonces disminuyen el lactobacilo y esas bacterias buenas y da lugar a que otras bacterias se acumulen. Y por eso en eso se basa la terapia de los biológicos. Pero, o sea que además de estos 2 grupos, vemos que la flora intestinal, nuestra flora, produce otro tipo de citoquinas, que es la interleuquina 17 y la interleuquina 23, que se ha visto que son mucho más importantes en la regulación de la inmunidad del intestino. Y por eso ahora los laboratorios están tratando de desarrollar nuevas monoclonales, por ejemplo con la interleuquina 17, que creen que va a ser tal vez más específico, pero es muy lento. Y fíjense ustedes, esto es lo que sabíamos y ya es complicado. Y ahora viene, y acaba de entrar Fran Vizoso con su grupo de
excelentes investigadores y nos dicen, pues es más complicado todavía porque ahora tenemos todas estas proteasas, metaloproteasas, que no solo se aprovechan de la inflamación, sino que destruyen el tejido. Pero claro, eso nos da ánimos a pensar de que también si podemos inhibir las metaloproteasas, entonces vamos a controlar la inflamación. Bueno, ahora me toca decir nada más que lo que teníamos hasta ahora, y mi profesor, el profesor Trullo, en 1955, vio el valor de los corticosteroides, de la cortisona, que todos les tenemos miedo ahora a la cortisona, pero en realidad es el mejor antiinflamatorio que tenemos todavía y se debe utilizar en fases agudas. Entonces, pero si se utiliza, hay que utilizarlo en fases muy cortas para evitar los efectos secundarios. Pero que si la terapia biológica va a sustituir totalmente los corticosteroides, tal vez. Y van por ese camino, pero todavía no es seguro. Por de pronto necesitamos los corticosteroides. Pero sin embargo, lo que quiero llamar la atención es que, si ven ustedes, por ejemplo, un estudio que se hizo en Dinamarca hace muchos años, que, por ejemplo, hay una gran proporción, un 58% de pacientes que cuando están muy graves les das corticosteroides intravenosos, en 30 días se curan y no tienen más recidivas, 58% de las personas. Y luego hay un 26% que tiene una respuesta parcial y luego hay un 16% que no responde. Y entonces para ese grupo del 16% se han diseñado todas esas terapias nuevas que existen, ¿no? Y también en la regulación de la inflamación, yo creo que además de moléculas que inhiben esta inflamación, también vemos que la inflamación se puede regular por medio de mecanismos neurológicos sobre la neurociencia. Y como decía al principio, la doctora Márquez nos había dicho ya que efectivamente el estrés crónico puede inducir no solo producir más dolor y producir más brotes, pero sí puede ser esto. Y ahora aquí hay cosas nuevas. Y yo creo que me parece que, Pilar, ahora te toca a ti decirnos qué es lo nuevo. Bueno, una vez llegado a este punto de la charla, yo voy a intentar daros como pinceladas de lo que esto último es lo último que se está hablando hoy en día. La neurociencia, lo que comentaba el doctor Peña, hace como 10 años estos temas eran un poco controvertidos. De hecho, la doctora Márquez había tenido sus problemas, había sido un poquitín, parecía que no eran como temas serios, como temas de medicina basada en la evidencia. Hoy en día ya hay ensayos clínicos, ya hay estudios científicos con los cuales voy a intentar hacer una aproximación adaptada un poquitín a la enfermedad inflamatoria y luego dar un poquitín herramientas lo que es para llevar el día a día. Como sabéis, ya se dijo muy activamente, la enfermedad inflamatoria es una enfermedad multifactorial que influyen desde factores genéticos, una flora intestinal, bacterias, virus, el tabaco, enfermedades sistémicas, factores dietéticos, el estrés, y luego todo eso conforma lo que es unos síntomas y signos de la enfermedad. Hasta ahora, la medicina tradicional se basaba un poquitín, nos quedábamos en esto. Veíamos como un iceberg que era el paciente, veíamos la cúpula del iceberg, y ahí es donde llegaba el gastroenterólogo, el digestivo, el médico de familia o el médico del trabajo de turno que nos tocaba lidiar un poquitín con el paciente, con la persona y a vosotros con nosotros. Sin embargo, hoy en día se sabe que no está reñida la medicina tradicional basada en la evidencia con estos nuevos estudios de neurociencia más basados en estudiar el yo íntimo y ver a la persona lo que hay de fondo. Pararnos un poquitín más en una medicina de poco tiempo, de muy rapidez, un poquitín más en la persona y menos en el enfermo como paciente tal cual. Basándonos en esta idea, se considera, y yo lo creo firmemente, que la salud no es solamente una receta, es más bien una disciplina en la que entra un episodio emocional de la persona, de cómo está la persona en el momento del diagnóstico, cómo lleva una temporada, o cognitiva, cómo llega a comprender cómo esa enfermedad le puede afectar a ella y a su entorno de familia, a su entorno más cercano. Afectiva, todo el mundo de los sentimientos entra mucho en juego en toda la sensación de percibir la enfermedad que tenemos y la salud que tenemos nosotros. De hecho, siempre os dais cuenta que cuando los pacientes, cuando vosotros decís es que tengo un examen, tengo un trabajo duro, me va a venir un brote,
está basado ahí, y luego un fondo espiritual que para cada uno es según sus creencias, según sus ideas, mentalidad positiva, Dios, religión, cada uno, basándonos un poquitín en esto, se puede ver actualmente, en esto hubo mucho desarrollo en los últimos años, de que el cerebro, el compromiso estructural a nivel cerebral, no es como un ente que está fijo, como un cerebro fijo, que no tal. Hay una enorme plasticidad a nivel de cerebral, con muchas conexiones, y con ello se alcanza que mediante potenciar o deprimir esas redes neuronales, podemos programar unas o incluso reprogramar otras. Y ahora hay teorías que se pueden decir incluso que podemos reprogramar el cerebro de tal manera que podemos, con terapias conductuales, engañar entre comillas al cerebro y que vea lo que nosotros queremos ver y queremos sentir. Que es por lo que os quise poner al final, en la última diapositiva, que tenemos de alguna manera el cerebro en nuestras manos. Bueno, un 10%. Con el paso del tiempo tendremos un poquitín más. Cada vez está más claro en la psiconeuroinmunología y psicociencia que hay como una interrelación entre el sistema nervioso con sus neurotransmisores, actúa sobre el sistema inmune, ellos mismos actúan sobre el sistema endocrino y hay una interrelacional bidireccional. Todo se comunica con todo y la mente estaría como en el centro. De forma que una afectación a nivel del sistema nervioso de nuestros genes, a nivel de tal, puede afectar que la inmunidad baje, que pillemos una enfermedad, que pillemos un brote en el caso de la inflamatoria y que todo eso, de la misma manera, el feedback al revés, si actuamos sobre la mente a nivel positivo y a nivel de reprogramación, podemos actuar sí mismos sobre el sistema inmune y que ese sistema inmune salga fortalecido. Entonces, esto es como un feedback, un mecanismo bidireccional en el que, según algunas teorías, hay como una autoagresión de nosotros hacia nosotros mismos, con lo cual atacaríamos directamente a las células y esas células serían dañadas y habría que repararlas otra vez, depende un poquitín a nivel celular, con los mecanismos que comentaba Noemí, pero sí que es cierto que factores como el estrés, igual el crónico que el estrés agudo, nos pueden afectar en este tipo de cosas. Con lo cual, el factor psicológico también influye lo mismo a través de estructuras cerebrales y esto conlleva a que toda la alteración del sistema inmunológico es lo que puede producir y produce, de hecho, una reacción inflamatoria en el intestino, en el caso del Crohn, y unas lesiones ulcerosas en el caso de la colitis ulcerosa, con lo cual daros cuenta todo lo que influye y cómo estamos perfectamente interrelacionados a nivel de nuestro cuerpo. Para todo esto, a nivel de la neurociencia hoy en día, hay como un montón de pequeñas dianas en el que se pueden utilizar como pequeñas herramientas para que de alguna manera el paciente pase de ser, en lugar del paciente pasivo que iba al médico y tenía una postura paternalista, que nosotros mismos como pacientes activos tengamos una actitud activa en nuestra enfermedad y una actitud activa con herramientas para actuar cada uno con lo que más sea conveniente a su imagen, en su momento, en relación con su familia y en el contexto que más podamos. En este caso, el tema de la nutrición es fundamental. Hay autores que ya dicen que somos lo que comemos. Actualmente hay terapias neuronales activas en este campo, con estudios y ensayos clínicos ya del año pasado, sobre todo en países del norte, con muy buena respuesta. Por otro lado, el deporte. Ya hay ensayos clínicos, ya médicos del deporte han descubierto ya científicamente en que el deporte, en la medida que podamos hacerlo cada una de nuestras actividades, nuestras posibilidades, mejora la calidad de vida y mejora la percepción que tenemos de una enfermedad crónica. Cada uno el poco o más gran deporte que podamos hacer. La adherencia de tratamiento, fundamental. Sobre todo en la fase que tengamos brotes. En la fase hay que adherirse al tratamiento. Tenemos que hacer lo que se considere en su momento el digestólogo, el médico de cabecera, quien os vea en urgencias, un poquitín quien sea. Una vez que el tratamiento esté hecho, en esa fase aguda sí que es cierto que, y luego ya ahí sí que puede influir, alargar más o menos el brote, conforme a las técnicas que tengamos nosotros y conforme fármacos cada vez más potentes. El manejo del miedo, aquí quería tocar el tema de que comentó el doctor Peña, del tema de tomar corticoides, de los inmunomoduladores, inmunosupresores, ¿qué pasará? No debemos tener miedo, se toman con precaución, hay muchos estudios, hay un estudio ya de muchos años de experiencia, entonces, este manejo del miedo, manejarlo de forma en algo positivo, es decir, tengo que tomarme los corticoides, sé que van a tener efectos secundarios, esto va a ser un corto periodo de tiempo y a partir de ahí resurjo, digamos,
Y todo esto con un manejo del estrés, que va a ser lo importante. El manejo del estrés. Cambiar el componente genético, el componente por un componente de alimentación sana, el deporte que buscamos, y bueno, intentar ser un poquitín más felices. Cambiar un poquitín el día oscuro por el día claro. Ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. ¿De acuerdo? Lo mismo. Ante una situación de crisis o un brote, una ansiedad, el ir a un examen, pues siempre tenemos que tener una actitud de lucha, de reto personal, para si lo sentimos como tal, bien, y si no, saber que hay mecanismos y herramientas para poder reprogramar nuestro pensamiento y verlo como, digamos, pintar la realidad en el colorín que queramos ver. Ya sé que eso suena como muy mágico, pero esto que hay en Texas, hay un instituto de neurociencias que están luchando y están haciendo ya ensayos muy prometedores con esto. Se pasa de la magia a la medicina basada en la evidencia con bases científicas. De forma de buscar algo, yo le llamo paz interior, una base interior, un staff básico importante, que es un buen escudo para el sistema defensivo. Palabras del doctor Luis Rojas Marcos en el último Congreso Internacional de Psiquiatría del mes pasado, de Madrid. Con lo cual, yo soy de las que digo que cada persona puede ser su peor y su mejor enemiga y amiga al mismo tiempo. Esto es importante. Nosotros podemos tomar nuestro ámbito de mover nuestra enfermedad y ser responsables de ella. Yo creo que es importante que seamos responsables de ella. Aquí me gustaría hacer un inciso un momentito para comentar. Como es una enfermedad que cada vez se va en personas más jóvenes, por favor, ya sé que madres, parejas, hermanos, os tendréis un poquitín a superproteger a la persona. No, por favor. Una persona con una inflamatoria es como una persona con una espondilitis, como una persona con un lupus, como una persona con un cáncer en fase crónica, que tiene que luchar por ella, valerse por sí misma y tener mecanismos para ella misma, para poder combatir ella misma todo este tipo de cosas. Es importante un apoyo familiar importante, un entorno, digamos, a nivel laboral, un entorno de pareja, pero sin proteccionismos, sin tener que llegar a la consulta con la secretaria al lado porque el chico joven de turno o el hijo, la hija, la nuera no sepa como muy bien, tiene miedo que la criatura no sepa defenderse, ¿de acuerdo? Somos todos muy válidos en todos momentos, de verdad, y podemos llegar a ser muy fuertes. Entonces, sí que está comprobado científicamente pasar de esta carita gris, así como enfadada y triste, que las emociones positivas mejoran la calidad de vida, que en el caso opuesto yo creo que es muy importante. En este momento, esta es la última frase, la felicidad sin estado de ánimo que suele acompañado del pensamiento de que la vida merece la pena. Yo esto aquí quería recordaros, antes de acabar mi charla, se encaja muy bien en esta frasecita y encaja muy bien como persona el doctor Fernández, el hematólogo de San Agustín, que era colaborador de la asociación de toda la vida, al mismo tiempo de ser un gran hematólogo, una gran persona, era eso, una gran persona, un médico humanista, como digo yo, de los de antes, y que ahora intentamos retomar otra vez esas ramas de la medicina un poquitín olvidadas hasta hace unos años, hacer un recuerdo por él sincero y cercano, además era una gran persona de esta querida asociación. Nada más y muchas gracias. Claro, yo creo que con este empuje de positivismo no podemos estar intranquilos. Cuando hablaba la doctora Márquez en el 2002, habló que la persona que inventó esto de la psiconeuroinmunología fue el famoso doctor Adler, que desafortunadamente murió en diciembre del año pasado, y ahora en el Lancet, una de las revistas más médicas más conocidas mundialmente, salió un artículo en honor de él, creo que el 12 de enero de este año. Pero afortunadamente hay otros Adlers. Hay dos personas en esta área, si a alguien le interesa meterse en esto. Uno es Antonio Damasio, es un portugués que se fue a vivir a Estados Unidos hace mucho tiempo, de los origen de los sefarditas que vivieron en Portugal y se quedaron en Portugal y se fueron. Antonio Damasio ha estudiado mucho, por ejemplo, la influencia de toda la influencia sefardita en Ámsterdam. Y estas enfermedades son mucho más frecuentes en judíos
que en otras partes, o sea que es interesante la relación que hay entre los judíos y estas enfermedades, también por los genes, ¿no? Y la otra persona que está estudiando y que nos ha enseñado mucho sobre lo que nos hablaba Pilar es el doctor Ledoux, que trabaja en Nueva York, que es el que inventó esto vino de Scientific American de hace muchos años ya, en donde él demuestra que, claro, cuando hay que hacer una diferencia entre el estrés agudo que tienes y el estrés crónico. El estrés agudo es, por ejemplo, te encuentras con una serpiente y fíjate cómo va inmediatamente una dirección, hay una señal, va al tálamo, al medio, y luego regresa y va a un lugar que se llama la amígdala, que no es las amígdalas que tenemos aquí, sino la amígdala cerebral, que es un núcleo de neuronas que antes de que siquiera somos conscientes de que hemos visto el peligro, ya está enviando señales hacia las hormonas, la adrenalina y todo, para ver que tenemos que salir corriendo o tenemos que defendernos, atacar, ¿no? Esa reacción aguda, porque unos segundos después llega al cerebro visual y entonces nos ayuda a comprender si es una víbora ponzoñosa, entonces que tenemos que salir corriendo o podemos quedarnos, ¿no? Esos mecanismos que son, sin darnos cuenta, están pasando eso, ¿no? Ahora, lo que él ha descubierto es que es ese grupo de neuronas que están en la amígdala, que son las que rigen todo esto. Entonces, lo último que se ha descubierto, eso hace 2 años, y este año acaba de salir un artículo, es que cuando existe estos miedos, el estrés crónico, cuando continuamente estás preocupado porque las recidivas, o porque el brote que va a venir, o por todos los problemas, la inseguridad que van a haber, entonces se mandan señales al cerebro frontal, y entonces se agotan los receptores de glutamato, y al agotarse los receptores de glutamato, entonces pierdes la memoria, pierdes el interés de ver, la objetividad. Y lo curioso es que, aunque la mayor parte de estos estudios se han hecho en ratas de diferentes edades, que los que más sufren de esto son los jóvenes. Por ejemplo, comparando a los humanos, en los adolescentes y la gente joven, sufre más su cerebro de estrés crónico que los mayores. Tal vez los más viejos, entre más viejos nos hacemos, tenemos otros mecanismos de defendernos. Pero, o sea que hay una base biológica de lo que está pasando. Y ahora, gracias con estos nuevos aparatos, que ya no vamos a depender de los animales, sino que estamos aprendiendo de nuestras reacciones. Bueno, hemos hablado ya mucho de genes y en el 2009 les hablé sobre el chip que se estaba desarrollando aquí en Zamudio, en Bilbao, y ya hemos terminado los estudios, no han salido publicados, pero van a salir este año. Y lo que aprendimos, claro, me acuerdo que hubieran varias preguntas a Pecase también sobre, bueno, este chip nos va a ayudar a distinguir las enfermedades. Y claro, habíamos seleccionado una cantidad de genes que se conocían, y para darle el mensaje corto es que vimos que el chip no era suficientemente discriminatorio. Porque vean ustedes, por ejemplo, que todos estos figuras de los números aquí son cromosomas humanos, el cromosoma 16, el 5, el 10, el 8, me parece que es el 13 y el 6, y todos estos cromosomas, se han encontrado genes que son importantes, que regulan la inflamación. Y, o sea que en este caso el estudio no pudo ir a hacerse un test para que nos ayude directamente, pero sí nos ha ayudado a descubrir cosas nuevas. Por ejemplo, ahora hay toda una área de lo que se llama la autofagia. Es una nueva, hay 3 genes que están en amarillo aquí, que regulan los fenómenos de la autofagia. Sí. La autofagia es un fenómeno que lo teníamos, no habíamos nunca hablado sobre ello, pero es algo que nos protege. Cuando entra una bacteria, o cuando entra un virus, o cuando tomamos algo tóxico, entonces las células lo absorben y para no morirse lo destruyen. Hay mecanismos celulares para destruir esto. Y esto es lo que representa esta imagen de aquí,
es como un cajón donde pones toda tu basura y donde se destruye. Entonces, estos genes, lo que hacen en las células, aquí está como entra el patógeno, es encapsulado dentro de la célula y luego se segregan una serie de sustancias que destruyen el patógeno completamente. Pero muchos pacientes tienen defecto en estos mecanismos y por eso es que no pueden erradicar ciertas bacterias. Y probablemente hay un grupo de pacientes con enfermedad de Crohn tal vez, y por ejemplo los pacientes que tienen enfermedad de Crohn y tienen Helicobacter pylori, se ha visto que tienen un defecto el mejorar, el erradicar completamente todas las moléculas del Helicobacter pylori. O sea que si eso es verdad, y si mucha gente tiene este defecto en la autofagia, en los mecanismos de limpieza, entonces muchos investigadores ya están pensando que en vez de dar inmunosupresión a estos pacientes, lo que tenemos que dar es ayudas para que puedan estimular el sistema inmune. O sea, era algo completamente nuevo y ahí se está trabajando en esta área, pero todavía no podemos reportar ninguna molécula que sea mejor. O sea que en este momento nuestra terapia está basada en la regulación de la inflamación, de la genética. Hemos aprendido que sí es verdad que todas estas moléculas, estas citoquinas, son las que mantienen la inflamación. Y hemos visto hemos revisado desde los dos puntos de vista cómo podríamos regular esta inflamación con tratamiento farmacológico, con dieta, con deporte y con todas las nuevas terapias. Ahora, para volver otra vez a eso del miedo, yo creo que el miedo de los brotes, vean ustedes que tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa, es una pequeña proporción de pacientes que verdaderamente tienen ese problema de brotes repetidos, que tienen muchos problemas. Fíjense ustedes aquí, por ejemplo, el paciente de Crohn, de enfermedad de Crohn, el 50% después de una resección no han necesitado esteroides y se mantienen bien por años. Luego hay otros que necesitan un 25% que han entrado en remisión con corticosteroides y un pequeño 15% de pacientes necesitan azathioprina, o sea, inmunosupresión. Y de esos, menos del 10% necesitan los biológicos. Entonces, con la colitis ulcerosa los números son casi iguales. O sea que si tienen un tipo de enfermedad donde no tienen muchas recidivas, donde no tienen muchos problemas, entonces afortunadamente no van a necesitar demasiado tratamiento. Si es colitis ulcerosa, hay evidencia que la salosupina o los 5-ASA controlan la inflamación, se puede tomar por muchísimos años, mantienen la inflamación bajo control, disminuyen el riesgo de cáncer y es necesario, pero en el Crohn es diferente. O sea que en el Crohn y en los agudos con colitis ulcerosa tenemos que concentrar un grupo pequeño de gente que sí necesita una ayuda. Ahora, dentro de ese grupo también no están solos, o sea que tenemos todas esas terapias biológicas y dentro de unos años vamos a tener también las antiproteasas y otras nuevas medicinas que hay. Sí, esto es para recordar que no estamos solos tampoco con las enfermedades, como son enfermedades autoinmunes y con todos esos genes que vemos que juegan un papel importante. Vean ustedes que muchos de nuestros pacientes tienen también espondilitis. 30% de nuestros pacientes tienen dolores articulares. O sea que no sé, vosotros mismos sabéis. Y por supuesto todavía no tenemos las terapias ideales para los dolores articulares, porque por ejemplo los famosos NSAIDs, el Voltaren y todos, la indometacina, que son muy buenos para quitar el dolor, si tomas más de 2 semanas, reactivan la enfermedad inflamatoria intestinal. Por tanto, hay que hacer un balance y tenemos que seguir investigando cuál es la causa de esas artralgias. Y por eso, para ese pequeño grupo de pacientes y para esos grupos severos como el señor que hemos visto aquí antes, con esta espondilitis anquilopiética y enfermedad de Crohn, entonces la terapia biológica ha supuesto verdaderamente un gran avance. Mejora la calidad de vida de estos pacientes, evita los efectos secundarios,
mayor gasto económico a corto plazo, aumento de riesgo de infecciones y posiblemente linfoma. Y luego jóvenes, por ejemplo, que tenían esa fase. Hace poco he recibido un correo electrónico de una chica muy joven de Holanda, que es hija de una señora mexicana y un holandés, que ha tenido enfermedad de Crohn muy severa desde los 17 años. Y claro, yo la llevé hasta hace como hasta el 2008 que me retiré, y ahora me dice que en esa época todavía no teníamos el infliximab, entonces se había mantenido con azotayaprina y con alguna pequeña recesión que el doctor Cuesta, un español que trabaja en Ámsterdam, lo hizo. Pero ahora me dice, bueno, he regresado hace 3 semanas de ver en Oxford al doctor Travis y me ha recetado el infliximab y ahora estoy fenomenal y trabajo perfectamente y estoy bien. O sea que ella es uno de los pocos 1% que necesita y necesitará. Ahora, no se ha resuelto su problema todavía porque no sabemos qué es lo que pasa con estas medicinas a largo plazo. O sea que tenemos que seguir estudiando y ese tipo de pacientes sí necesitan más que los otros el control riguroso con las unidades. Entonces, para terminar y para dejar tiempo para las discusiones y las preguntas, entonces únicamente señalar que esta terapia se puede optimizar y ahora afortunadamente, ahora en España, por ejemplo, me parece que hay un laboratorio de Barcelona que está utilizando los kits que han sido diseñados en Progénica, en Bilbao, para medir, por ejemplo, la cantidad de fármaco y los anticuerpos. El problema de los anticuerpos monoclonales, como son anticuerpos que, aunque sean iguales a nuestro organismo son sustancias extrañas y muchos pacientes desarrollan anticuerpos y al desarrollar anticuerpos disminuye la efectividad. Entonces, para poder optimizar esto, ya que son tan caros, sí vale la pena saber el nivel de PNF que tienes, el nivel del fármaco y si tienes anticuerpos o no anticuerpos. Ahora se puede determinar con un que es de ELISA, está utilizándose me parece que en Asturias todavía no están, pero van a venir dentro de poco, pero por lo menos en Galicia hay un estudio bastante grande con ese nuevo test. Eso me lleva a terminar con algo que también Pilar Niño dijo, y yo hablé también hace unos años aquí sobre el valor de la medicina personalizada, y yo creo que las consultas monográficas, y esa es una labor vuestra, Aqua Asturias ha ayudado mucho a estimular a estos médicos que son tan conocidos vuestros, de Avilés, de Oviedo, de Gijón, que se han dedicado y se dedican exclusivamente a estas unidades monográficas. Están sobrecargados de trabajo, pero yo creo que ahora que vienen estos problemas, estos recortes, esta crisis financiera, que no solo es de España, sino que de Europa y en Holanda tenemos exactamente el mismo problema, tenemos que demostrar a las autoridades que estas unidades en poco tiempo han demostrado que los pacientes son admitidos con menos frecuencia en los hospitales, que se ha mejorado su calidad de vida. O sea que hay parámetros ya económicos que indican que es un buen acercamiento para la enfermedad. Estas unidades funcionan. Mientras piensan la pregunta, voy a hacer una pregunta yo a nuestra investigadora sobre qué relación hay, por ejemplo, entre la flora bacteriana y las metaloproteasas. A ver, se ha descrito que las bacterias de la flora intestinal secretan proteasas que también pueden influir en el comportamiento de la estructura del intestino, ¿no? Aunque lo que he visto respecto a las proteasas bacterianas, y me parece de hecho la parte más relevante, es que son capaces de disgregar, de destruir las inmunoglobulinas A, que están presentes en todas nuestras secreciones, salivas y demás, y que protegen muchísimo nuestra mucosa intestinal. Entonces, el papel de las proteasas de la flora microbiana sí pueden actuar en la estructura de la mucosa intestinal, pero no tanto como las metaloproteasas humanas, pero sí que nos pueden desproteger respecto a la protección natural que tenemos con nuestras inmunoglobulinas en la secreción del intestino. Sí, o sea que hay unas proteasas que son beneficiosas para nosotros.
para la violación. Que nos agreden menos, nos agradan más, es decir, hay más agresión por parte de las nuestras nuestras están ya cuando las producimos y son activas, tienen la meta que tienen y van a destruir sí o sí nuestra estructura. Las ¿Inhibidores? Las de las bacterias realmente van a disminuir nuestra protección. Tenemos una protección natural en nuestra secreción que está que recubre de hecho nuestra pared intestinal, y las proteasas de las bacterias son capaces de disminuir un poco, pero de forma no tan agresiva como las nuestras. ¿Y los inhibidores? ¿Cuál es el papel de los inhibidores de proteasas? Los inhibidores de proteasas, de hecho hay muchos. Tenemos los naturales en el caso de aumentar proteasas, que son los TIMS, y a nivel químico, es decir, que se han sintetizado, hay muchísimos debido que se unen a diferentes partes de la metaloproteasa. La metaloproteasa es una proteína muy compleja porque tiene diferentes sitios activos, el sitio donde se une a metal, el sitio activo para unirse a su substrato, y los inhibidores que se están sintetizando y que se han sintetizado y se han probado hasta ahora han ido en contra de todos esos sitios, y los últimos inhibidores que se están probando pero no están dando los resultados tan esperados son inhibidores a nivel de estoquiometría, es decir, que lo que intentan es inhibir más cogiendo sitio más que inhibiendo directamente en un sitio concreto. Tampoco están mostrando los resultados tan esperados. Claro, yo creía que me iba a contestar que a lo mejor habían unas moléculas que se podían incorporar en un lactobacilo y tomarte el lactobacilo y entonces inhibir tus proteasas, ¿no? Es lo que se ha hecho, por ejemplo, contra la interleuquina 10, que se gastó millones de dólares y se ponía subcutánea y no funcionó. Entonces a un belga se le ocurrió aislar el gen de la interleuquina 10, ponérselo un lactobacilo, y entonces si te da con el lactobacilo llega suficiente interleuquina 10 y es capaz de inhibir la inflamación a nivel local. O sea, es una nueva área. Claro, tiene problemas todavía que hay que estudiarlo a fondo, pero no cabe duda que son nuevas ideas que podrían explorarse también en tu campo. Sí. A ver, ¿quién más? Y decir que la charla ha sido muy interesante. Hombre, la última charla, la doctora Pilar, me ha cogido un poco de sorpresa. El regular la respuesta en esas enfermedades en función de esos aspectos individuales, ¿no?, propios de cada uno, de la psicología, me he quedado un poco sorprendido, esa es la verdad. ¿Pero bien sorprendido o un poquito mal sorprendido? Bien sorprendido. Bien, me alegro, sí. La sensación cuando, yo creo que se dijo al principio de la charla, cuando se habló del SIDA, ¿no? Sí. La sensación que tenemos los médicos es que, de momento, hasta que encontremos la piedra filosofal donde está el origen de estos problemas, que no solo de estos, sino de otras enfermedades crónicas, es que parecido al SIDA vamos a tener que darle caña a la enfermedad desde muchos sitios. Exacto. El problema es que muchas veces los médicos que atendemos a los pacientes no tenemos todas estas herramientas, como aquella que se ha comentado antes, y quizás por ahí surge el concepto de la unidad de enfermedad inflamatoria, ¿no? Pero nosotros estamos ilusionados por llegar a encontrar algún día alguna molécula más que, añadida a otras, podamos transformar la enfermedad, o sea, que podamos conseguir que se transforme en una enfermedad crónica, que se transforme en una enfermedad crónica llevadera, que se pueda llevar con buena calidad de vida. Y por ahí vea en la charla, y felicito otra vez a Noemí en su expresión también de los labores de la investigación que estamos haciendo en el hospital, ligado a esto que comentó la doctora Pilar, pues me parece extraordinario. Son más herramientas. Lo que pasa es que yo, de las que contó la doctora Pilar, me reconozco bastante ignorante. Felicidades a todos. Me alegro, muchas gracias. ¿Qué relación tiene la diverticulitis con el Crohn? Diverticulitis. Es una pregunta que yo tenía para ella, porque tengo una lista pequeña. Si tengo suerte voy a examinar su tesis doctoral, ojalá que me escuche Visoso y tenga dinero para traerme. Mentira, yo incluso pago para... Bueno, pero que ella mencionó diverticulitis, ¿no? Pero yo creo que Díaz tiene que explicar un poquito la diverticulosis y la diverticulitis y vamos a ver lo que dices y yo te complemento. Realmente no hay, el estudio no fue para mostrar una relación, sino que se ha hecho en dos procesos distintos. Para empezar, la diverticulitis empieza primero por una diverticulosis, que es la formación de divertículos que viene realmente por una presión que se ejerce en la pared intestinal, y entonces se forma como un saquito.
¿vale? Y ese saquito, cuando hay una inflamación por depósitos de heces o demás, y entonces se infecta, ahí hay una inflamación y empieza a ser diverticulitis. Y cuando la diverticulitis es complicada, es cuando ya los tratamientos que usan los médicos, que ahí ya hasta ahí he llegado, sé que cuando la diverticulitis es complicada llega a una resección, a necesitar resecar, operar y quitar ese trozo donde están esos divertículos ya inflamados e infectados. Entonces nosotros, cuando hemos hecho ese estudio, lo que hemos querido ver y tenemos pendiente comparar evidentemente enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, que es lo que os habréis preguntado de por qué no hemos hecho eso, realmente porque estamos reclutando las muestras de los pacientes, y entonces hemos planteado el estudio en el sentido ¿cuál es la diferencia entre el proceso agudo, es decir, que es una inflamación del momento, no debido a ninguna causa especial, ni genética, ni de predisposición del paciente, sino que una causa que ocurre puntualmente, una infección de unos divertículos que se han formado en el intestino, es una infección puntual, una reacción inflamatoria puntual, lo que se llama aguda, porque además es muy intensa, llega a necesitar una resección. Y lo hemos querido comparar con un proceso crónico, que en ese caso hemos tenido muestras de pacientes con enfermedad de Crohn, entonces claro, es una inflamación crónica que viene que ya lleva años con sus periodos de brotes y de remisiones. Y hemos querido ver el papel concreto de esas metaloproteasas, cómo actúan, como sabemos y como he comentado, están influidas por las moléculas inflamatorias. Hemos querido ver cómo estaban influidas en un proceso que tiene, como la enfermedad de Crohn, siempre está inflamado en momentos, por sus momentos de remisión o no, cómo están activadas, cuáles son las metaloproteasas que se expresan en esos momentos y cómo están los inhibidores naturales de esas metaloproteasas en ese proceso crónico y respecto a un proceso agudo, es decir, una inflamación puntual de un momento, cómo actúan las metaloproteasas, cuáles son las que están ahí y qué hacen los inhibidores en esos momentos. Era más ver un proceso agudo, un proceso crónico. ¿Cómo influyen las metaloproteasas en esos dos procesos? Sí, la diverticulosis y diverticulitis es mucho más frecuente en los adultos, en la tercera edad, que en los jóvenes. Pero a veces hay una entidad que se llama la colitis de la tercera edad, que es muy difícil el diagnóstico diferencial. A veces presenta a alguien de 75 años con dolor abdominal izquierdo, con mucha fiebre y hay un proceso tan agudo inflamatorio que no se ven bien los divertículos. Entonces el diagnóstico es difícil. Tiene enfermedad de Crohn o tiene diverticulitis. Entonces dice, bueno, si tiene enfermedad de Crohn, tienes tendencia, por como la enfermedad vuelve, aunque entre menos problemas de riesgo de que vuelve la enfermedad, entonces sería bueno tener un test como el que tienen ellos, esta observación, tomando una biopsia, ver que el patrón de proteasas es tan diferente que el Crohn, que ya el cirujano sabría, antes de operar decía, ese señor es diverticulitis seguro, lo quitamos y va a estar bien. Precisamente aquí voy a demostrar mi ignorancia, si las metaloproteasas están presentes solo en la mucosa intestinal o tienen algo que ver con cualquier otro tipo de inflamación en otros órganos. Sí, no, las metaloproteasas están implicadas en diferentes sitios, en diferentes procesos o tumorales o infecciosos. Es decir, en el lupus hay también, evidentemente, todos los procesos que constan de una degradación de alguna forma de algún tejido, las metaloproteasas suelen estar. De hecho, por están hasta en el envejecimiento. Así que ahí tenemos los culpables de las arrugas. Gracias, Noemí. Y a la doctora Pilar Niño, me interesa mucho esto de la neurociencia. Y cuando hablan de control, ¿está hablando de control a nivel psicológico o hay algún método mecánico, digamos, o farmacológico? No, sería control sobre todo a nivel de técnicas de control, de ayuda, o sea, técnicas de programación neurolingüística, técnicas de modificación de conducta, un poquitín en esa base. Aparte de lo que es independientemente de que en un momento dado de un estrés agudo haya que tirar de fármacos clásicos, no. La neurociencia ya tiene estudios cada vez más eso, solamente lo que es en técnicas de modificación de conducta y de cómo el cerebro tiene la plasticidad suficiente para poder hacer un feedback y retroalimentarse, de forma que lo que comentábamos, una vez que actúas a nivel genético, ese gen puede afectar a nivel de inmunidad y a nivel del sistema nervioso y viceversa. A nivel de control, que ese control puede ser, digamos, o natural
o las técnicas últimas es que de alguna manera podemos engañar a nuestro cerebro. Realmente hay estudios que nuestro cerebro ve en el día a día. Yo estoy viendo ahora desde aquí un 30-40% de lo que pienso que veo. Lo demás mi cerebro se lo imagina. Eso ya sé que es duro. Vemos como un poquitín las aristas y luego la parte de dentro el cerebro se lo imagina, basado en la experiencia y en otros mecanismos. Entonces podemos hacer como un control natural o un control que sea engañar al cerebro, técnicas para engañar al cerebro y de forma que no solamente esté, o sea, que yo me sienta a gusto, me sienta cómoda, sino que también puedo provocarme el sentirme a gusto y cómoda. Gracias. Eso sí se está empezando, pero bueno, van por ahí. Bueno, yo no quiero que se vaya, quédese un ratito, porque siempre he tenido la curiosidad, ¿por qué la enfermedad, por ejemplo, el lupus que estudia usted, es tan frecuente en mujeres y mucho menos en los hombres? ¿Hay alguna teoría? ¿Qué es lo que se piensa? Ahora se puede decir que hay una certeza, que el factor hormonal tiene mucho que ver en el lupus, con el lupus. De ahí que en las edades de mujeres jóvenes no solo decimos que hay un 90%, hay un 100 y pico % de personas afectadas por cada hombre. Muy interesante, sí. Hemos hablado un poquito de depresión y hay algo nuevo en la depresión, porque sobre todo los adolescentes hay que tener mucho cuidado. Y muchas veces hay depresiones que no son bien diagnosticadas y que hay que tratar. ¿Sí? Ahora ha salido un artículo en una revista de estas gratis online que se llama Translational Psychiatry, Psiquiatría Transnacional, que han encontrado que hay ciertos jóvenes que tienen unos 10 o 12 genes involucrados y que tienen un mayor riesgo a tener depresión. Entonces yo creo que es importante saber que si están deprimidos, además del tratamiento de consultar al niño, también hay que consultar también y dar un tratamiento psiquiátrico y tomarlo en serio, porque también influye a la enfermedad inflamatoria. Sí.